La decisión de cambiar es una invitación a redescubrirte a ti mismo, a despojarte de las cadenas del pasado y a abrazar un futuro lleno de posibilidades. El camino del cambio es un viaje en el que te enfrentas a tus miedos, desafías a tus límites y descubres una versión más fuerte y auténtica de ti mismo. Tu decisión de emprender esta travesía es un acto de coraje que inspira a quienes te rodean. A medida que avanzas hacia un futuro mejor, recuerda que la vida te ofrece oportunidad de redefinirte, sanarte y crecer. Una tarde soleada en aquella ciudad de Medellín, una familia aparentemente feliz compuesta por un matrimonio amoroso, Elena y Carlos, y su único hijo, Richard. Parecían la familia perfecta, con una casa hermosa, una relación sólida y un hijo inteligente y talentoso. Sin embargo, bajo la superficie, una sombra se cernía sobre su felicidad. Desde que era un bebé, Richard había sido el centro de atención de sus padres, Elena y Carlos. Le daban todo lo que pedía, desde juguetes caros hasta golosinas y juegos de video. Sus padres pensaban que lo estaban haciendo feliz, pero en realidad estaban permitiendo que su comportamiento caprichoso y consentido floreciera sin control. Richard, en lugar de agradecer por lo que tenía, siempre quería más, y su actitud era la de un niño mimado y consentido. Elena y Carlos estaban constantemente atrapados en una espiral de conflicto con su hijo. Sus esfuerzos por disciplinarlo parecían inútiles, ya que Richard respondía con rabietas y berrinches que desgarraban la paz de su hogar. La tensión en la casa era palpable. Un día, Richard, en medio de una discusión explosiva, lanzó un juguete a su madre, hiriéndola accidentalmente. Elena y Carlos se dieron cuenta de que no podían permitir que las cosas siguieran de esta manera. Así que establecieron reglas en lo cual Richard debía cumplir. Él, sin darle importancia, siguió con su comportamiento grotesco e indiferente. La familia vivía en una burbuja de falsa armonía. Elena y Carlos, cansados de la situación, evitaban confrontar a Richard, temiendo que su reacción explosiva arruinara la paz en el hogar. Pero las cosas estaban llegando a un punto crítico. Richard estaba creciendo y su actitud estaba empeorando. Ignoraba las responsabilidades escolares, hablaba con desprecio hacia sus padres y mostraba desdén hacia los demás. En la escuela, Richard era conocido como un problema. Ignoraba sus deberes académicos, desafiaba a los maestros y provocaba problemas en el aula. Sus compañeros se sentían incómodos a su alrededor debido a su actitud despectiva. Un día, en una de sus peores travesuras, Richard llevó una broma demasiado lejos y causó un incidente que resultó en una lesión leve para otro estudiante. Esto fue la gota que colmó el vaso. Los padres del estudiante afectado presentaron una queja formal contra Richard y la dirección de la escuela se vio obligada a tomar medidas drásticas. La escuela suspendió a Richard temporalmente y sus padres, desesperados y avergonzados, buscaron ayuda de un consejero escolar y un terapeuta. Fue un proceso doloroso para la familia enfrentar el hecho de que su consentimiento y falta de límites habían contribuido a este comportamiento inaceptable. A lo largo de las sesiones de terapia, Elena y Carlos comenzaron a darse cuenta de que su deseo de darle a Richard todo lo que quería había tenido graves consecuencias. Aprendieron a establecer límites claros y expectativas realistas. Richard, a regañadientes, realizó gestos como si no importaran las palabras de sus padres. Un día, Elena y Carlos se dieron cuenta de que la educación de su hijo estaba en peligro, así que decidieron ponerle en una escuela estricta, lo cual Robert se negó, lanzando un fuerte grito: «¡Déjenme en paz!». Elena y Carlos finalmente se dieron cuenta de que habían creado un monstruo y que su incapacidad para disciplinar a su hijo había tenido graves consecuencias. La situación llegó a un punto de quiebre cuando Richard cumplió 18 años. En medio de una discusión violenta con sus padres, Richard, lleno de rabia, les gritó que estaban arruinando su vida,
que ya no los necesitaba, que eran una carga y que debían desaparecer de su vida. Expulsó a sus padres de su propia casa con un corazón frío y un gesto despiadado. Elena y Carlos sintieron que no tenían elección. Sintieron que, quizá, al dejar que Richard enfrentara el mundo por sí mismo, podría aprender una valiosa lección. Elena y Carlos se mudaron a un modesto departamento mientras que Richard se quedó en la lujosa casa. Al principio, Richard disfrutó de su supuesta libertad, lo que comenzó como una diversión inofensiva. Pronto se convirtió en una espiral de excesos. Las noches se volvieron más largas y las fiestas más salvajes. Richard empezó a perder el control, y su vida se centraba exclusivamente en las fiestas y la diversión. Sus responsabilidades quedaron en segundo plano, y sus relaciones personales se desvanecieron. Se dio cuenta de la magnitud de su dependencia de sus padres. No sabía cómo cocinar, limpiar, pagar las facturas o mantener una casa en funcionamiento. Con el tiempo, Richard tuvo que enfrentar la dura realidad de la vida. No podía mantener su estilo de vida sin la ayuda de sus padres, y además carecía de las habilidades básicas para sobrevivir. A medida que el tiempo pasaba, sus amigos empezaron a alejarse. Las personas que solían disfrutar de su compañía comenzaron a preocuparse por su comportamiento autodestructivo. Richard se encontraba solo con cada amanecer, rodeado de confusión y soledad. Con el tiempo, la fiesta se volvió una necesidad constante para Richard. Gastaba su dinero en fiestas y sustancias peligrosas, dejando de lado sus obligaciones laborales y financieras. Perdió todo, incluido su casa, quedando en una situación desesperada. Richard, solo y sin un lugar donde vivir, finalmente tocó fondo. Se encontraba en una estación de tren abandonada, sin dinero y sin amigos. Fue en ese momento, mientras miraba su reflejo en un charco de agua sucia, que se dio cuenta de la triste realidad en la que se encontraba. Sin embargo, en lugar de buscar ayuda o cambiar su actitud, tomó un camino oscuro y autodestructivo. Richard cayó en las garras de las sustancias nocivas. Buscó refugio en estas sustancias para escapar de la realidad que había creado para sí mismo. Pronto se convirtió en un adicto, gastando todo lo que tenía en estas sustancias y viviendo en las calles. Sus amigos de la infancia lo evitaron y Richard se encontró solo y desamparado. La adicción de Richard había comenzado con el alcohol y el tabaco, y pronto se convirtió en un abismo insondable de diferentes sustancias. Su vida se desmoronó rápidamente. Pasó de tener amigos y relaciones a aislándose por completo, rodeándose solo de personas que compartían su destructivo estilo de vida. Los años pasaron, y Richard siguió su camino de autodestrucción. Se convirtió en un adicto, viviendo en las calles y saltando de un problema a otro. Las noches frías y solitarias en las que dormía en bancos de parque o en callejones oscuros se convirtieron en su realidad. Richard, con la mirada vacía y la ropa raída, vagaba por la ciudad en busca de su próxima dosis. Sus días estaban marcados por la agonía de la abstinencia, y sus noches eran un interminable ciclo de desesperación y soledad. Su apariencia desaliñada y su comportamiento errático lo habían convertido en un indigente que la sociedad prefería evitar. Una de las pocas fuentes de alivio para Richard era la comida. En su búsqueda diaria de un lugar para comer, a menudo entraba a restaurantes y cafeterías para disfrutar de una comida caliente. Sin embargo, su aspecto deteriorado y su olor a callejón asustaban a los comensales y al personal. Los dueños de los establecimientos, cansados de su presencia perturbadora, lo echaban a menudo a gritos y amenazas. Richard se acostumbró a ser tratado con desprecio y humillación. A pesar de su difícil situación, anhelaba un atisbo de dignidad y respeto. La indiferencia y el rechazo constante lo empujaban más profundamente en su espiral de autodestrucción. Mientras tanto, sus padres,
se enteraron de que su hijo deambulaba por las calles en una situación deplorable. Lloraron por el estado de su hijo y la decisión dolorosa que habían tenido que tomar. Se sintieron responsables de su caída en las sustancias y lucharon con la culpa de haberlo dejado solo. Pero en el fondo, querían que cumpla la lección. Pero no de esa manera. Intentaron rastrear a Richard, pero se encontraron con que era casi imposible ubicarlo en su estado de adicción. Y así pasaron varios años. Un frío y lluvioso viernes por la noche, mientras estaba en un callejón oscuro, con la mente nublada por las sustancias, Richard se encontró con un vagabundo que le recordó a su padre. El hombre estaba sucio y desaliñado. Su mirada cansada transmitía años de dificultades. La imagen de aquel hombre tan parecido a su propio padre lo impactó profundamente. Las lágrimas de Richard empezaron a caer, pero era muy tarde. Richard se encontraba en una esquina oscura, buscando a alguien que le vendiera sustancias. Finalmente consiguió lo que buscaba y se inyectó lo que quería. La sensación de alivio momentáneo inundó su cuerpo, pero esta vez la dosis era más alta de lo que había anticipado. Richard comenzó a sentirse mareado y desorientado. Sus piernas temblaban y su corazón latía desenfrenado. Intentó pedir ayuda, pero su voz estaba entrecortada y apenas salía. La noche se oscurecía aún más a su alrededor. Un transeúnte preocupado se acercó a Richard al notar su estado, pero ya era demasiado tarde. Richard se desplomó en la acera, inconsciente. La persona que había intentado ayudar llamó a una ambulancia de inmediato, pero la sobredosis había avanzado demasiado. Richard fue llevado al hospital en estado crítico. Los médicos y enfermeras lucharon por salvar su vida, pero su corazón estaba debilitado por años de abuso. Pese a sus esfuerzos desesperados, la situación de Richard se complicó. Richard permaneció en el hospital en estado crítico durante días. Su cuerpo estaba débil y deteriorado, y su mente estaba nublada por las sustancias que había consumido. Su familia, que había perdido contacto con él hacía mucho tiempo, finalmente lo localizó y les notificaron sobre su situación. Elena y Carlos recibieron una llamada devastadora. La policía se comunicó con ellos para informarles que un chico de la zona lo encontró inconsciente en una calle sucio y peligroso, víctima de una sobredosis, y rápidamente lo llevó al hospital, donde ahora se encuentra en un estado crítico. La visita al hospital fue devastadora para su madre. Elena no podía contener las lágrimas al ver a su hijo en ese estado. Las máquinas de monitoreo, los tubos y las luces frías del hospital eran un fuerte contraste con la oscuridad en la que Richard se había sumergido. Elena se aferraba a la esperanza de que este episodio fuera un punto de inflexión en la vida de su hijo. Todo tornaba bien, hasta que un equipo de médicos y enfermeras se apresuró a evaluar la condición de Richard. Su corazón estaba latiendo débilmente y su presión arterial era peligrosamente baja. Estaba claro que Richard necesitaba atención médica urgente para sobrevivir. El equipo médico liderado por el Dr. Santibáñez no solo se centró en tratar los síntomas de la sobredosis, sino que también abordaron la adicción de Richard como un problema médico complejo. Reconocieron que, para salvar su vida, debían tratar tanto la sobredosis aguda como su adicción crónica. Richard fue conectado a una máquina de soporte vital para ayudar a mantener su función cardíaca y respiratoria. Mientras tanto, un equipo de trabajadores sociales y consejeros especializados en adicciones comenzó a trabajar en una estrategia para ayudarlo a superar su lucha contra las drogas. A medida que pasaban los días, los médicos luchaban por estabilizar a Richard. Su recuperación fue lenta y dolorosa. Durante ese tiempo, tuvo tiempo para reflexionar sobre la oscuridad a la que había descendido.
A pesar de los estragos que las sustancias que había consumido causaron en su vida, Richard anhelaba una segunda oportunidad. Finalmente, después de semanas de cuidados intensivos y terapia, Richard comenzó a mostrar señales de mejoría, pero el camino hacia la recuperación completa sería largo y desafiante. Mientras Richard estaba en su cama de hospital, sus padres, Elena y Carlos, entraron a la habitación. Estaban envejecidos y sufridos por años de preocupación y angustia, pero sus rostros reflejaban una mezcla de amor y esperanza. Se habían enterado de su situación y habían decidido no dejar que su hijo enfrentara su recuperación solo. El reencuentro fue emotivo y doloroso. Richard lloró al abrazar a sus padres, quienes lo recibieron con amor incondicional a pesar de la herida que había causado. Elena y Carlos estaban dispuestos a ayudar a su hijo en su camino hacia la recuperación y la redención. Richard rompió a llorar al ver a sus padres, quienes habían venido a ofrecer su amor y apoyo. Aunque estaban heridos y enojados por las elecciones de Richard, no podían abandonarlo en su momento más vulnerable. Decidieron estar a su lado y ayudarlo a buscar la ayuda que tanto necesitaba. Padres, perdónenme por favor. Tuve que pasar por tantas situaciones para darme cuenta del verdadero amor de ustedes. Solo querían que sea un hombre de bien, pero me comporté como un caprichoso y un mal hijo, dijo Richard. No te preocupes, hijo. Nos dolió el día que decidiste echarnos de la casa, pero no pasa ni un segundo que dejemos de pensar en ti, dijo su padre. Sí, hijo, pasamos años de preocupaciones y cuando supimos de tu paradero, no dudamos en venir a verte. Y aquí estamos, tu padre y yo, dijo su madre. Richard lloró desconsoladamente al lado de sus padres. Él sobrevivió, pero su cuerpo y su mente estaban gravemente afectados. Fue un largo camino hacia la rehabilitación y la recuperación. Elena y Carlos, a pesar de las circunstancias, lo acogieron en su casa y le brindaron el apoyo que necesitaba para vencer su adicción. Se comprometieron a buscar ayuda para su adicción y sus padres prometieron apoyarlo en cada paso del camino. La historia de Richard es un recordatorio de cómo las adicciones pueden destruir vidas y llevar a las personas a situaciones extremadamente peligrosas. Sin embargo, también es un testimonio de la posibilidad de cambio y redención, especialmente cuando se cuenta con el apoyo y el amor de la familia. Richard tenía un largo camino por recorrer, pero finalmente había dado el primer paso hacia la recuperación y la esperanza.